Esencia Joven, con Iván Orozco y Alejandro Portillo. Pues muy buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy con Carlos García Danero, diputado en el Congreso por Unión del Pueblo Navarro. Buenas tardes, Carlos. Gracias por aceptar esta pequeña entrevista, charla con nosotros y por estar presente en nuestro programa de Esencia Joven, que estamos poco a poco comenzando y con muchas ganas de que la gente nos escuche y poco a poco pues sea algo más grande. Pero bueno. Pues muchas gracias a vosotros, hombre, por invitarme y por la iniciativa. Yo creo que iniciativas como la vuestra son muy importantes en España. La primera pregunta, como le he comentado, vamos a tratar un poco la actualidad política, después haremos una serie de preguntas un poco personales, pero nada. La primera pregunta, hoy amanecían las portadas de los periódicos con la noticia de que la Fiscalía General mantiene abierta la investigación al rey emérito pese a la regulación. Además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado con las siguientes palabras: el rey emérito tiene las mismas obligaciones fiscales que todos los ciudadanos. ¿Qué opina usted al respecto y cómo cree usted que se resolverá todo esto del tema del rey, etcétera? Bueno, yo creo que el rey emérito está sujeto a la ley como el resto y en ese sentido hay que confiar desde luego también en la independencia judicial y por lo tanto que siga yo no sé cómo va a acabar, ¿no? Que siga el curso que va a seguir. Lo que pasa que es verdad que eso luego a su vez tiene unas connotaciones políticas. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que hay grupos que aprovechando esto pues están intentando darle un golpe a la monarquía, ¿no? A la jefatura del Estado, porque al final cuando se habla de la monarquía no la podemos separar de lo que supone dentro de la Constitución, que es que España es una monarquía parlamentaria, o sea, es un conjunto, ¿no? Y por lo tanto, ir a por la monarquía, pues al final el objetivo que tiene no es otro que poner en cuestión pues todo lo que surgió, la España que surgió desde el año 78. Y esa es la parte que desde luego hay que separar. Luego a partir de ahí, pues evidentemente la justicia hará lo que tenga que hacer. Además, recordemos, el presidente del gobierno desaconsejaba porque la presencia del rey en estas navidades en la Casa Real. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Considera que el rey puede entrar a España cuando él lo vea conveniente, no? A ver, yo creo que si estamos diciendo que es un ciudadano con los mismos derechos y obligaciones que los demás, también para residir o estar donde él estime conveniente, ¿no? Y por lo tanto, desde luego que si él quiere regresar a España, pues lógicamente es un ciudadano español que tiene libertad absoluta para regresar a España, solo faltaba. O sea, lo que no se puede es decir, para unas cosas se le aplica la ley como a los demás, pero para otras no. Bueno, pues es para todo y en este caso es para todo. Y por lo tanto, si quiere volver, pues puede volver. Yo creo que puede hacer lo que quiera. Haciendo un cómputo general de esta pandemia que todavía la tenemos presente, ya parece que nos estamos un poco yendo de esa segunda ola. ¿No? Algunos medios dicen que después de Navidades tendremos esa tercera ola. ¿Qué opina usted al respecto de un poco el cómputo global de esta pandemia? ¿Cómo la ha gestionado el gobierno de España? ¿Y cuáles son los fallos y los aciertos que ha podido tener el gobierno en esta crisis que sin precedentes? Bueno, yo creo que la gestión ha sido nefasta. Pero ha sido nefasta porque en un caso de estos la confianza es muy importante. Entonces, desde el primer día no hay que olvidar que los responsables del Ministerio de Sanidad nos dijeron que en España iba a haber 1 o 2 casos. Nos dijeron que no había que llevar mascarillas, que era contraproducente. Nos han dicho muchas cosas. Nos dijeron en julio que saliéramos que ya se había acabado el virus y que saliéramos a disfrutar de la vida. Y venga, disfruten, gasten, tal. Todo eso ha ocurrido. Y por lo tanto, esas mismas personas que sean las que gestionan el tema, pues lógicamente pierdes mucha confianza. Se puede decir, esto le pilló a todo el mundo de sorpresa, por supuesto, pero luego se gestiona muy mal, como digo, desde el principio, cuando ellos tenían información mejor que los demás, en las que se decía que esto era más peligroso de lo que ellos nos dijeron. Luego fue un desastre todo lo de las compras, etcétera, porque no quisieron dejar. En este caso, las comunidades tenían mucha más experiencia en compra de material
sanitario que la propia administración del Estado, que no tiene competencias para eso, y por lo tanto las comunidades podían haberlo hecho mucho mejor. Y luego, y cuando ha habido que hacer una labor de coordinación, entonces ha dejado que cada comunidad haga lo que estime conveniente. Entonces el disparate este, que dices, ¿por qué en unos sitios está toda la hostelería cerrada y los casos pues tampoco bajan mucho, y en otros sitios, como puede ser Madrid, por ejemplo, la hostelería está abierta siempre y sin embargo sí han bajado los casos? Entonces, claro, sobre todo que no tienes confianza en que lo está gestionando, porque te está engañando muchas veces, y ya sin contar el engaño mayor y el más grave, que es el de número de fallecidos. Claro, si ya empezamos por ahí, que el gobierno te dice que han muerto unos y todos sabemos que han muerto muchos miles más, porque, como dijo Simón, esto igual es con un accidente de tráfico grande, hombre. Yo creo que eso es reírse la cara a los españoles, y por lo tanto yo creo que en líneas generales la gestión, pues un disparate. Recordemos que hace un mes aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, el gobierno al final se decidió a bajar el 21% del IVA de las mascarillas. Recordemos, usted mismo también criticó mucho que hace un mes, cuando la pandemia ya llevaba varios meses, se bajara justamente en ese momento el IVA de las mascarillas, quizás por esa presión popular, ¿no? ¿Qué considera usted al respecto? Pero también nos han engañado, ¿no? Porque nos dijeron, no, es que no se puede, Europa no deja, etcétera, tal. Y luego te enteras que desde abril Europa permitía eso. Portugal las había bajado, etcétera. Luego lo anuncian, o sea, una mañana dicen que no se va a bajar y a la hora dicen que sí se va a bajar, por lo cual es un disparate todo. Pero es que además luego bajas solo a unas mascarillas en concreto, no al conjunto, por lo cual pues estamos en lo de siempre, que al final este gobierno solo se pone colorado ya cuando dice la verdad, porque está todo el día mintiendo, o sea, ya solo se pone colorado cuando dice la verdad. Bueno, no sé si Iván Orozco quiere intervenir con alguna pregunta. Sí. Otro tema es que desde hace tiempo ya se estaba buscando apoyos para aprobar una ley, la cual parece estar enfilando su aprobación, y la cual el gobierno parece que va a presentar en el Congreso. Esta ley es la ley de la eutanasia. ¿Cómo se posiciona usted frente a esto? Pues absolutamente en contra, ¿no? Absolutamente en contra, porque ese es el camino fácil. O sea, el camino fácil, ¿cuál es? Es decir, bueno, pues yo cojo y al que me diga, o a una persona que dice que ya quiere acabar con su vida, pues que acabe. Es decir, eso al final es un fracaso de la sociedad. La muerte nunca puede ser un éxito, siempre tiene que ser un fracaso. Pero sobre todo porque antes de llegar a eso, lo que tienes que hacer es fomentar y meter mucho dinero en los cuidados paliativos, tener unidades de cuidados paliativos en todos los hospitales de España. En la propia carrera universitaria, tener una asignatura dedicada a los cuidados paliativos, que sea una parte fundamental de la medicina, teniendo en cuenta que ahora pues la esperanza de vida es mucho más larga, etcétera. Y eso es fundamental. Si toda la gente le mitigas el dolor, pues aquí no estamos hablando de que se mantenga la gente viva haciendo cosas imposibles, ¿no? Lo que estamos haciendo es de mitigar el dolor. Si toda la gente haces que no sufra y que no tenga dolor, pues seguramente no te estará pidiendo morirse, sino que preferirá vivir, porque lo normal es querer vivir. Entonces, radicalmente en contra, sí. ¿Tiene alguna pregunta más, Iván? Sí. La siguiente pregunta es sobre un tema que trae mucho debate y diversas opiniones. ¿Es Bildu la heredera de ETA? A ver, no es que sea la... A ver, Bildu lo forman... Bildu, aunque es un partido, es la unión de varios partidos, ¿no? Y dentro de esos partidos está Herri Batasuna, y luego están pues Euskal Alkartasuna y otros partidos. Entonces, Herri Batasuna, que es, bueno, Sortu, que es la marca de Herri Batasuna después, pasó a llamarse Sortu, es la histórica Batasuna, y por lo tanto hay que más que ver los candidatos, ¿no? En el Parlamento Vasco hay gente que ha pertenecido a ETA, etcétera. Es verdad que dentro de Bildu hay los mínimos, muy pocos, que venían de otros partidos, como puede ser Euskal Alkartasuna, que en su momento condenaban a la banda terrorista ETA, pero el corazón, quien manda, quien determina todo en Bildu es Batasuna, y por lo tanto, bueno, pues está claro, ¿no?
Yo con respecto a esta pregunta, bueno, ayer mismo se cumplían 33 años del terrorífico suceso que se llevó a cabo la banda terrorista ETA en Zaragoza, colocando un coche bomba de 250 kilos de amonal junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, asesinando a 11 personas, entre ellas 5 niños. Ayer mismo también el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, criticó los pactos del gobierno para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, diciendo que quienes les apoyan no son más que terroristas. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Bueno, es que, a ver, el que ordenó ese atentado en Zaragoza es Josu Ternera. Josu Ternera, cuando Francia le dice, o sea, dice que lo va a extraditar a España para cumplir con las condenas que tiene pendientes y para juzgarle, perdón, cuando lo cogen, o sea, cuando dicen que lo van a entregar, Bildu, ¿qué dice? Le manda abrazos, mandamos abrazos a Josu Ternera. A ver, Josu Ternera fue el que mandó hacer esa salvajada y cometer todos esos asesinatos. Entonces le puedes dar todas las vueltas que quieras, que al final, entre otras cosas, ¿por qué el Partido Socialista hace un año decía con Bildu no se puede pactar? Lo decían ellos. ¿Por qué no se puede? Pues porque evidentemente es una línea roja, éticamente es un despropósito. ¿Que es un partido legal? Ya lo sabemos, pero éticamente es un despropósito y por lo tanto pues no podías pactar. Pero es que en el tema de los presupuestos además tiene un doble pecado y es que Ciudadanos se ofreció los votos para que no tuviera que pactar con Bildu y el Partido Socialista los desechó, no los quiso. Pero es que nosotros en Navarra también le ofrecimos al Partido Socialista nuestros votos gratis para que no tuvieran que pactar con Bildu. Y también dijo que no, que quería pactar con Bildu. Por lo tanto, pues es éticamente reprobable, es repugnante, pero es lo que tenemos. Eso es así. Bueno, y además, ¿considera usted que estos presupuestos van a favorecer al conjunto de la ciudadanía española? Evidentemente, si tú tienes un presupuesto que lo has sacado con los votos de Esquerra y de Bildu, no pueden ser buenos para España nunca. Porque lo normal, si tú quieres hacer un presupuesto, como se decía, de reconstrucción de verdad, si tú quieres reconstruir España, después de la situación que ha habido, lo que tienes que hacer es llamar, desde mi punto de vista, al Partido Popular, como segundo partido más importante de España, desde luego coger el ofrecimiento que te hace Ciudadanos y hacer un presupuesto que abarque y que esté contento la mayoría de la gente. Si tú lo que haces es pactar con Esquerra y Bildu, ellos, su objetivo político siempre, y además lo dicen, o sea, no es que lo digamos los demás, es romper con España y por lo tanto su presupuesto, lo que ellos apoyen siempre va a ser malo para el conjunto de España. Además, el crecimiento económico que estos presupuestos vaticinan, ¿no considera usted que son muy buenos augureros, por así decirlo? Bueno, yo como esto puede ¿No ser... cree que se aleja un poco de la realidad de lo que va a ser futuro en España? Para que no digan que uno es subjetivo, no yo, sino que tanto el Banco de España como la IREF, como otros organismos que no están sometidos al gobierno, eso dijeron, que no son creíbles y por lo tanto, si un presupuesto no es creíble en los ingresos, lo que no tienes no te puedes gastar. Por lo cual, si no es creíble en los ingresos, no va a ser creíble en el gasto. Eso es evidente. O sea, aparte del apoyo que tienen, es que encima son un despropósito de presupuestos. Bueno, Iván, no sé si quieres intervenir con alguna pregunta. Sí, hablando de los presupuestos, todos sabemos que este gobierno, para mantener sus poltronas y para recibir su apoyo, necesita los apoyos de los nacionalistas y de Bildu. Y para recibir este apoyo se han tenido que vender. Uno de los precios a pagar ha sido el acercamiento de presos a las prisiones cerca del País Vasco. Ya han sido los numerosos acercamientos que se han producido y precisamente hace unos días hubo unos nuevos 6 acercamientos más. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Pues que se ve hasta dónde llega hasta dónde se pueden pasar todas las líneas rojas, ¿no? O sea, cambiar el acercamiento de presos por conseguir unos votos, pues es en la línea que está este gobierno. Al final, cada vez que acercas a un terrorista, a un asesino,
lo que estás es a la familia de las víctimas, pues volver a darles un bofetón, volver a crearles unas tensiones y al final y eso lo haces pues porque te viene bien en un momento dado, echando por tierra lo que ha sido la política penitenciaria pactada en su momento hace muchísimos años, por cierto, por gobiernos socialistas, que son ahora los que por el interés del voto de la poltrona lo cambian. Pues al final es lamentable el pasar por encima de la dignidad de las víctimas para conseguir unos presupuestos que, como digo, se pueden haber conseguido con otros votos. ¿Hay alguna pregunta más, Iván? Y para cambiar un poco de tema, hace poco le vimos en una entrevista para el nuevo diario digital El Liberal. ¿Qué opinión le merece este nuevo medio? ¿Él? ¿Qué opinión le merece este nuevo medio? ¿Este nuevo medio? ¿Medio? ¿El Liberal? Sí. No, ¿qué opinión me merece el Liberal? Es que te oía mal. Pues muy bien. ¿Qué opinión? Pues me parece que todas las iniciativas yo creo que informan muy bien, que hacen muchos vídeos que son muy, muy interesantes, a mí me han gustado muchas de las cosas que hacen y me parece que es bueno como lo que estáis haciendo vosotros. Yo creo que todo el que pueda poner su granito de arena, al final en las televisiones siempre sale lo mismo. O sea, las televisiones son sota caballo rey y por lo tanto yo creo que ahora es más fácil llegar a las personas a través de medios como este que estamos nosotros ahora y yo creo que todos los medios que intenten dar información y información veraz y eso pues a mí me parece muy bien, me parece muy interesante. Y además, bueno, el periódico El Liberal dice y en la realidad que ellos no están sujetos a ninguna ideología de partido político. Esto ahora actualmente también están surgiendo, las entrevistas de jóvenes como nosotros, también hay diferentes personas que están haciendo entrevistas que en realidad no están sujetos a ningún tipo de ideología. ¿No crees que eso quizás es lo que ahora puede ser más llamativo para las personas y por eso se están alejando un poco de la información de las televisiones, que la mayoría de ellas están pues sujetas a diferentes partidos políticos o ideologías? Claro. Yo lo que veo que cada vez tienen más éxitos plataformas como esta vuestra que podéis tener, o El Liberal, o otros, ¿no? Que sean de otra tendencia, que sean... Porque al final la gente, por lo que dices, al final quiere informarse de una forma rápida, de una forma veraz, y no oír siempre lo mismo, ¿no? Y yo creo que hay muchas noticias que o se ven en medios así o no te enterarías. Y por lo tanto, a mí me parece fundamental. Y ahora es fácil, antes no se podía, ¿no? Antes o la tele o los periódicos o la radio. Pero ahora, bueno, pues estos medios mueven sobre todo mucha gente joven. Y yo creo que es bueno que la gente joven además, porque además se suele decir, ¿no? Que la gente joven pasa de... Bueno, yo creo que no tanto. O sea, y es importante que la gente joven esté preocupada por lo que pasa en su país. O sea, porque es muy serio, porque al final... que una democracia deja de ser de democracia y todo lo que tienes lo puedes perder. Y por lo tanto, yo creo que es importante que la gente joven esté bien informada y además se quiera informar y tenga interés por lo que pasa en España. Ahora me gustaría preguntarle sobre, no sé si usted habrá visto las normas que el gobierno andaluz, el gobierno presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, han llevado a cabo para estas Navidades. Una de ellas era que el término allegados se suprimiese de lo que, por así decirlo, ha propuesto el gobierno, y ayer mismo el gobierno, pues, según el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha obligado a que se incluya ese término en las normas. ¿Qué opina usted sobre este término tan que puede dar? Pues que es un término indeterminado. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué se ha llegado? Pues lo que quieras tú que se ha llegado. Entonces, al final, si quieres tener un control, pues es muy complicado. Es verdad, en descargo de eso que tienes, bueno, que es verdad que tú puedes tener más relación con una persona y más contacto diario incluso con una persona que no sea familiar tuyo, pero lógicamente cuando metes un término así, pues has abierto la puerta del todo. Y entonces, yo no sé, es que lo de las medidas, pues al final
pues ya veremos, ¿no? Que se acierta o que no se acierta. Y hay muchas que no las comparto, pero bueno, entiendo y no las comparto, no por nada en concreto, sino porque, como digo, uno dice que una cosa se abre, el otro dice que se cierra, el otro dice que puedan haber 10 personas, el otro dice que 6, etcétera. Bueno, pues yo creo que lo que hay que tener muy claro es pues, el tema famoso de las manos, el tema de la mascarilla, tener mucho cuidado, ser responsables nosotros. Yo creo que la gente, en líneas generales, la inmensa mayoría, somos muy responsables. Luego hay de todo, pero como hay en el tráfico, ¿no? Que la mayoría cumple y luego hay quien no cumple y va borracho, pues yo qué sé. Pero en general la gente es muy responsable y creo que ese término pues, va a dar lugar a problemas. Hace unos días el ministro de Sanidad, Salvadorilla, comentó que la vacuna ya contra el virus que nos está afectando, pues en España comenzarán a proporcionarse a partir de la segunda mitad del mes de enero. ¿Es usted optimista con esta vacuna? Bueno, yo creo que hay que ser, ¿no? Al final, yo creo que desde luego miedo a la vacuna no hay que tener. O sea, si la vacuna pasa los procedimientos, tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Agencia Americana del Medicamento, pues hay que decir, ya eso le da fiabilidad y a partir de ahí, pues yo espero que esto sirva para que salgamos del túnel. O sea, en ese sentido, se ha hecho muy rápido, pero también es verdad que yo creo que nunca en la historia había tanto investigador, se ha invertido tanto dinero y tanta gente a la vez estaba estudiando lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que la gente, tenemos en todo el mundo investigadores muy buenos y yo tengo plena confianza. En el momento que pase los trámites, pues plena confianza, sí. Bueno, y cuando surjan los problemas de gente que no quiera ponerse la vacuna, ¿cómo crees que el gobierno, por así decirlo, deberá afrontar esta situación? ¿Debería ponerla obligatoria o, bueno, no? Pues habrá que verlo, pero yo creo que no se puede ser insolidario. Es decir, lo que no puede ser es que se la pongan los demás y yo no me la pongo. A ver, si tú haces eso, pues habría que tener el mismo derecho para decir, mira, si no te has puesto la vacuna, no entras en una discoteca, no entras en un bar o no viajas en un avión. O sea, lo que en no realidad, puede... obligarte quizás no obliguen, pero claro, si quieres viajar, pues te la tienes que poner. Claro, pero pues poner medios, yo digo, igual obligar, no, pero dices, no, pero no vas a ir por ahí diciendo las vacunas que te has puesto ya, pero si eres susceptible de contagiar, pues igual sí tienes que decirlo. Lo que no puede ser es que porque unos no quieran, que al final no tenga efecto. Claro. O sea, porque si algo hemos visto con esta historia es que tiene un coste en personas tremendo, con los miles de personas que han fallecido, con los que se han quedado enfermos crónicos, pero también desde el punto de vista de los trabajos, de los empleos, etcétera. Entonces, lo que no puede ser es decir, no, yo no me la pongo y, oye, que cierren los bares, que cierren los cines, que cierren los teatros, que no haya autobuses y que, hombre, yo creo que hay que ser más solidarios, ¿no? Y lo importante sería que entre todos saliéramos de esta. Bueno, ya espérate que Iván quiera añadir alguna pregunta más. Yo tengo una más ya para abordarlo un poco todo. Bueno, esta ley que ha generado tanta controversia, la ley CELA, ¿qué opina usted? La ley CELA es otro disparate tremendo, ¿no? Porque la ley CELA es un ataque a la libertad absoluto. O sea, si algo tenía bueno España es que cualquier persona viviera donde viviera, dentro de unos términos, podía elegir la educación que quisiera. En un colegio de un tipo, de otro, con unos idiomas, con otros, con más cerca, más lejos, etc. Y luego, aparte, lo de la educación especial, que es otra barbaridad. Y entonces, o sea, coges tú y haces una ley sin ningún consenso por la mayoría y encima para cargarte un derecho fundamental como es la libertad de elección de centro. Pero es que tiene doble pecado, además, porque, o sea, tú lo que estás haciendo es las personas que han tenido la libertad de elegir cómo educaban a sus hijos, ahora los demás nos quieren prohibir cómo educar a los nuestros. O sea, eso es un egoísmo atroz. Yo que tengo la oportunidad de a mis hijos llevarles al colegio que me da la gana, ahora que puedo, que gobierno, te voy a decir a ti a qué colegio tienes que llevar a los tuyos. Hombre, me parece que es un despropósito, vaya, y yo espero que se recurra al Constitucional y desde luego espero que el Constitucional pues diga que hay artículos que son inconstitucionales y espero también que esta ley
en cuanto cambie el gobierno inmediatamente sea derogada. Bueno, no sé si Iván tiene alguna pregunta. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta un poco más personal. ¿Cómo ha sido la infancia de don Carlos García Danero? ¿La infancia? Bueno, la infancia como, supongo que como la mayoría de los años de mi edad, ¿no? Yo soy del año 67, pues una infancia muy bien, o sea, muy feliz y muy de calle, ¿no? Que era muy de calle, que era como estábamos en aquella época, ¿no? Mucho en la calle y por lo tanto pues una infancia pues como la de la inmensa mayoría de los españoles de mi edad, vaya. En 1987, con 19 años, usted se afilió a la Unión del Pueblo Navarro y formó parte de Juventudes Navarra. Fue concejal en 1991 hasta el 95 y diputado al Parlamento de Navarra desde 1991. ¿Cuándo y por qué decidió entrar en política? Bueno, yo, pues al final si es vocación, es evidente, porque si no a esas edades no haces estas cosas. Y luego, bueno, nosotros, yo veo una comunidad desde el punto de vista político muy compleja, ¿no? Porque siempre hemos tenido el anexionismo vasco queriendo eliminar la libertad de Navarra y que formara parte del resto de la comunidad, o sea, con la comunidad autónoma vasca. Eso por un lado. Por otro lado, eso se hizo, pues se hacía, o sea, el objetivo fundamental o primario de la banda terrorista ETA era que Navarra fuera parte de Euskadi y luego la independencia de España, y por lo tanto, si tenías, como tenía yo vocación, pues entras hasta el fondo, ¿no? No fueron años fáciles, antes me decías la infancia, muy bien, la juventud, bueno, pues fueron años más complejos, porque al final hay que decir que son años en los que los atentados están al orden del día. Yo siendo cargo público, a compañeros míos los han asesinado. Tenías que llevar una vida pues controlando las cosas, etcétera, y por lo tanto, bueno, pues en ese sentido no ha sido una vida normal, claro. Ha sido una vida diferente a la de otros. Pero bueno, entrar por vocación y por entender por qué no te puedes quedar mirando para adelante, ¿no? O sea, al final estamos en lo de siempre. Si nadie se mete, pues otros son los que deciden las cosas, y por lo tanto, y luego nosotros ya sabemos que hay unos que meten mucho ruido, pero luego las elecciones las ganábamos nosotros. O sea, que sabes que cuentas con el respaldo de muchísimos ciudadanos que te están respaldando, aunque griten menos que los otros o eso, ¿no? Se puede palpar en el ambiente que usted es un gran político, tiene muchas habilidades, pero una en la que destaca es la de orador. ¿Cómo se llega a ser tan buen orador? Pues, a ver, bueno, yo te agradezco lo que dices, ¿no? Lo de orador. A mí mucha gente me dice, ¿no? ¿Cómo puedes salir sin papeles y tal? Bueno, pues mira, eso, ¿sabes cómo se llega? A tener la cabeza, las ideas muy claras. O sea, al final tú tienes, quiero decir, cuando tú llevas una vida de coherencia, es muy fácil salir a sacar el discurso. Cuando tú tienes muy claro, de verdad, no de boquilla, cuáles son las líneas rojas, es muy fácil hacer un discurso. Cuando tú tienes muy claro de lo que es Navarra, de su singularidad, de su historia, etcétera, pero plenamente implicada en España, orgullosa de pertenecer a España, pues te sale muy fácil el discurso. Cuando te sientes muy navarro, muy español, sin ningún complejo, pues los discursos salen solos. Al final es la coherencia, ¿no? Lo que te marca el tener las ideas claras, pero las ideas claras las tienes pues porque al final eres coherente y mantienes, pues como me preguntabas antes lo de la eutanasia, pues lo tengo muy claro, el estar en contra o claralícela, pues ataca las libertades, o sea, teniendo las cosas muy claras. Y eso, pues nosotros, Unión del Pueblo Navarro, la verdad que es un partido que se le pueden decir muchas cosas, pero coherentes somos bastante. Entonces eso siempre es más fácil. Y yo, para acabar, le voy a pedir un consejo, que le envíe un consejo a la juventud. Pues sobre todo que se impliquen. O sea, yo creo que no hace falta implicarse siendo un cargo público, evidentemente. Una forma de implicarse es lo que estáis haciendo vosotros.
se puede implicar uno a través de asociaciones de otro tipo, pero sobre todo implicarse en el bienestar de España y en el futuro de España, porque al final estamos en lo de siempre. Nosotros nos dejaron un país, nosotros vamos a dejar otro y al final la gente que viene detrás es la que... O sea, por ejemplo, la LICE, la famosa, por lo que te decía antes, lo que no puede ser es que los que han podido elegir cómo educaban a sus hijos, ahora no te dejan a ti elegir. Pues la gente joven tendrá que luchar por tener esa libertad. Es una desgracia tener que luchar por cosas que en principio ya estaban conseguidas, pero si algo te demuestra lo que está pasando ahora en España es que cosas que parecían conseguidas pues están en el alero y por lo tanto yo sobre todo a la gente joven pues implicación allá donde estén, desde su trabajo, no, por eso te digo, no tiene por qué ser desde la política, pero desde su trabajo, desde un medio como este que habéis hecho, cada uno en sus estudios o lo que sea, pero implicarse en el futuro de España y en el día a día, en el futuro y en el día a día y tener opinión y luego no dejarse amedrentar por los que gritan más. O sea, eso es lo de siempre. Es que no puede ser que uno porque grite más o porque esté más de moda, porque a veces parece que hay cosas que están de moda y entonces tú no te atreves. No, tú tienes que decir lo que defiendes porque seguramente siempre tendrás mucha más gente contigo de la que te parece. Y bueno, también con respecto al tema este de la juventud, me gustaría preguntarle qué futuro le augura usted a una juventud de este país con un 40% de paro juvenil. ¿Qué futuro Pues, le augura? Pues eso es yo creo que Bajo la ese es el situación mayor... que nos viene ahora de crisis. Sí, yo creo que ese es el mayor problema que tiene, con todo lo que parece, yo creo que es de los mayores problemas que tiene España. Tú no puedes tener a tanta gente joven parada, porque al final eso te crea, o sea, el tener un trabajo te da muchas cosas, aparte de dar el dinero te dignifica y te da muchas cosas. Y por lo tanto, yo creo que hay que hacer, y yo creo que hubiera sido bueno, yo se lo planteé al presidente Sánchez en los 4 puntos que hizo para la reconstrucción famosa. Yo le dije que él dio 4 puntos, ¿no? 4 cosas. Y yo le dije que echaba de menos un quinto, que era esto precisamente, en una reunión que tuvimos con los portavoces y tal. Y le dije que yo echaba de menos la gente joven. O sea, que es que no se atiende, pero a ver, que es un gran problema que tiene este país, que es que yo creo que estos fondos famosos, una parte fundamental tendrían que ir a poner las condiciones para que la gente joven pueda incorporarse al trabajo. Es que si no, y seguramente la ley la famosa, pues tendría que haberse preocupado más una ley de educación de cómo enganchas la educación con el trabajo después, o sea, la formación, cómo la relacionas más con el trabajo, y en eso no se está en otras cosas. Y por lo tanto, yo creo que ese es uno de los problemas que tiene que afrontar España sin lugar a dudas. Bueno, ya para ir terminando, bueno, una pregunta que siempre solemos hacer a los que entrevistamos, un libro que recomiende y una serie o película. Buf. Pero no pasa nada. No, ahí me pilláis. Películas podría... No me atrevo yo a... Yo es que libros leo muchos, la verdad que es monotema, pero leo muchos relacionados con política, ¿no? Con cuestiones de diferentes... de cosas que han pasado, de historia política, etcétera. Y por lo tanto, prefiero no recomendar. Ya lo siento. Bueno, ya por último, ¿qué es lo que más y lo que menos le gusta a usted de ser político? Bueno, lo que más yo tenía esa... Está claro que me gustaba y por lo tanto pues estoy contento. Y lo peor tampoco... No sé, no sabría... En momentos sí que te habría dicho cosas, pero ahora no te sabría decir qué es lo peor, ¿no? Pues al final, bueno, que puedes estar en el escaparate, pero bueno, tampoco ya sabes lo que hay. O sea, tampoco... En general llevo una vida muy normal y por lo tanto tampoco noto cosas así. No te sabría decir qué es lo peor. No, Carlos, muchas gracias por aceptar esta pequeña entrevista en este medio que estábamos creando y estamos intentando un poco, pues, bueno, dar un poco la batalla ideológica que también necesita este país, los jóvenes de este país. Y nada, agradecerte tu presencia, tu amabilidad y, bueno, y habernos dado y este aprendizaje que nos has dado de política en tan poco tiempo. Iván, no sé si tienes algo que decir. Sí, muchísimas gracias. Lo primero, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y
porque nosotros la admiramos mucho y en este país hacen falta más políticos como usted. Y muchas gracias por seguir defendiendo las ideas de eso que ha dicho usted, que parece minoría o quizás sea que grita menos. Pues muchas gracias a vosotros, es un placer. Oye, yo creo que siempre que deis oportunidad hay que explicarse, por lo cual, para cuando queráis. Os agradezco mucho.